Buenos días, amigos, hermanos. Este es el segundo domingo ya de la cuarentena, del tiempo de confinamiento que tenemos que guardar. Y en este día, el Día del Señor, este domingo, vamos juntos a abrir la palabra de Dios y tener un tiempo con Él. Como estamos teniendo cada día un devocional, pero en este caso, pues este día especial, el día domingo, aunque no podemos reunirnos como era nuestro deseo. No podemos reunirnos en nuestras congregaciones, no podemos estar en Tomelloso por la mañana o esta tarde en Socuéllamos, pero por lo menos a través de internet podemos vernos o por lo menos estar en contacto, orar juntos y compartir algo de la palabra del Señor. El perdón de Dios, el perdón perfecto de Dios es nuestra más grande necesidad, más cotidiana necesidad. Sabes que el Señor Jesús, en aquella oración modelo que todos conocemos bien como el Padre Nuestro, la segunda petición que hay, después de venga tu reino y hágase tu voluntad, entonces dice después, el pan nuestro de cada día, dánoslo y perdónanos. El perdón de nuestras deudas es algo fundamental. En el profeta Isaías capítulo 44 hay un pasaje maravilloso donde Dios explica, llama a su pueblo a venir a Él para recibir el perdón que solo Él puede dar. Dice, recuerda estas cosas, Jacob, recuerda que los ídolos no te van a salvar, recuerda que los trozos de madera no te pueden dar el perdón, las estatuas, las imágenes que ellos se habían fabricado, que no tenían ningún sentido, que no eran nada más que eso, imágenes muertas, pero Él les dice después, recuerda estas cosas, Jacob, porque tú eres mi siervo, Israel, yo te formé, tú eres mi siervo, Israel, no te olvidaré, yo no te olvidaré. Y dice después, he disipado tus pecados, tus transgresiones, como el rocío, y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuelve a mí, que te he redimido. Canten de alegría, cielos, que esto es lo que ha hecho el Señor. Esto lo ha hecho el Señor. Griten con fuerte voz, profundidades de la tierra. Prorrumpan en canciones montañas y los bosques con todos sus árboles, porque el Señor ha redimido a Jacob. Dios ha manifestado su gloria en Israel. Hay un refrán que dice que errar es humano y perdonar divino. Y esta frase demuestra cómo somos. Solamente Dios puede perdonarnos completamente, porque nosotros los seres humanos somos incapaces de perdonar, al menos de la manera que Dios nos dice. Aunque es verdad que Jesús dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre nos perdonará. Pero el perdón perfecto y completo solamente lo puede dar el Señor. Nosotros somos rencorosos y seguimos ese refrán que dice perdonar pero no olvidar. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, en nuestro corazón, no tenemos capacidad de un perdón verdadero. Solamente Dios podría darlo. Aunque tenemos el deber de hacerlo, pero el perdón verdadero solo puede venir de la gracia de Dios, puede venir del cielo. Aún los creyentes nos cuesta mucho perdonar. Solo el paso del tiempo, después quizá de muchos avatares, puede, digamos, hacer que todo ese perdón se establezca, pero no sabemos. El caso es que es difícil, porque el apóstol Pablo nos dice, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces también nos dice que tal y como Cristo nos perdonó, dice Efesios 4:32 y Colosenses 3:13, nos dice que debemos perdonar tal y como hemos sido perdonados nosotros. Y eso es algo bien difícil, porque si no experimentamos el perdón de Dios en nosotros mismos, en nuestros corazones, no vamos a poder perdonar tampoco a nuestro prójimo. Y cuando llegamos a percibir el perdón de Dios, tal como se nos revela en la Biblia, nos maravillamos de que eso es una muestra de su gloria. Lo hemos leído aquí al final en el capítulo 44 de Isaías, donde dice finalmente los versículos, el Señor ha redimido a Jacob, es decir, los ha perdonado, los ha salvado. Dios ha manifestado su gloria en Israel.
Y esto es maravilloso, porque la gloria de Dios es perdonar a su pueblo y hacer que sus pecados sean evaporados. Vamos a ver 3 cosas en esta mañana, si el Señor nos ayuda a hacerlo. La primera de ellas es, vamos a pensar en cómo es el perdón de Dios, algo breve sobre eso, la naturaleza del perdón de Dios. Vamos a insistir también en por qué el perdonar es parte de la gloria misma de Dios y finalmente cómo recibir el perdón de Dios. Cómo recibir el perdón de Dios. Entonces, son 3 cosas básicas, importantes, que debemos aplicar, porque hay una cosa que está clara y es que somos pecadores. Somos pecadores y no podemos engañar a Dios, ni podemos tampoco a veces engañar a los demás. Los demás nos ven, los demás detectan nuestros pecados, los demás ven nuestros defectos. Y ahora en estos días que estamos en casa tantas horas, conviviendo con la familia, conviviendo con las personas que están en el hogar, pues nos damos cuenta aún más de nuestros pecados, de nuestra impaciencia, de nuestra falta de carácter, de nuestra rebeldía y de nuestras exigencias y nuestro egoísmo. Y entonces se detecta mucho más el pecado que, digamos, el resto del tiempo, cuando nuestras vidas cada uno va a lo suyo. Pero ahora que tenemos que convivir tanto tiempo, se ve todo esto. Qué bueno es poder venir a Dios, recibir ese perdón de gracia que Él nos concede por amor de Jesucristo. ¿Sabes cómo es el perdón de Dios? La primera cosa que vemos es que dice el versículo 22 de Isaías 44, he disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuélvete a mí, que te he redimido. Dios invita a su pueblo idólatra y a su pueblo equivocado y a su pueblo rebelde, y lo invita a que vuelva a Él, porque en Él va a encontrar la redención, el perdón del pecado. Dice que los pecados Dios los va a tratar exactamente como el rocío de la mañana. Ese rocío que cae por la mañana y que cuando viene el sol, pues prácticamente, totalmente desaparece. No vuelve a estar nunca más. O esa niebla que a veces es tan densa que nos impide ver lo que tenemos delante, incluso cuando conducimos se vuelve un problema para nosotros, pero es una densa nube que cuando después aparece el sol se disipa y no queda ni rastro. Hay un refrán que tú conoces que se llama mañanita de niebla, tarde de paseo. Por la mañana hay una niebla densa, pero después en la tarde muchas veces hay una tarde maravillosa de sol, de algo cálido y brillante. Y es por eso que Dios dice aquí que Él toma nuestros pecados y los hace desaparecer como si nunca hubieran estado. Y eso es lo maravilloso. El Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor, bendice todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios. Y escucha lo que dice, Él perdona todas tus iniquidades. Él perdona todas tus iniquidades. Dice que como tan lejos está el oriente del occidente, hizo alejar nuestras iniquidades de nosotros. Dice también que Él echa lo profundo del mar nuestras transgresiones y no se acordará de nuestros pecados. Él dice, el profeta Miqueas lo dice así, que es el Dios que se deleita en perdonar, que Él sepulta nuestros pecados, los entierra para siempre y nunca más se acordará de ellos. Es por esto que el Señor en su palabra nos dice que es un perdón perfecto, es un perdón completo, es un perdón 100%, no hay que hacer nada para ganarlo, no hay que hacer nada para completarlo, no hay que añadir ninguna cosa, nosotros simplemente recibirlo por la fe, como luego veremos, y hacer que sea eficaz totalmente en nuestras vidas. Y es un perdón tan maravilloso que incluye todos nuestros pecados. Si vuestros pecados, dice Isaías, fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esto nos muestra que cualquiera que sean nuestros pecados, y son muchos y de muchas maneras, si venimos al Señor en arrepentimiento, en fe, vamos a poder disfrutar de un perdón completo. Mira que es rojo el carmesí y blanca la lana, ¿qué diferencia hay? Pero Dios lo hace como la nieve, nada más y nada menos que blanco. Él lo puede hacer todo, porque es un perdón completo, y es un perdón también para siempre. Es un perdón eterno, porque dice Jeremías que se buscará el pecado de Judá, pero no se encontrará. No va a haber ningún rastro de él. No hay entonces ninguna acusación.
como dice también el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto quiere decir que el perdón es completo, el perdón es eterno. Si Dios nos ha justificado, nadie nos puede condenar al estar nosotros unidos a Cristo Jesús. Solo un Dios de gloria, un Dios soberano, un Dios maravilloso puede hacer tal cosa. El perdón de Dios es un perdón completo. Y aunque nosotros podemos tener remordimientos de conciencia, acusaciones del enemigo, acusaciones de otras personas, acusaciones de nosotros mismos, aunque podamos tener un registro o un papel donde se mencionen nuestras transgresiones, aunque podamos tener nosotros algún recuerdo de todo eso, para Dios han dejado de existir. Es increíble, esto es maravilloso, es algo que llena el corazón de gozo, de esperanza, porque no hay ningún expediente, no hay ningún registro donde estén nuestros pecados ahí y donde Dios los vaya a recordar y a revisar. No hay antecedentes penales contra nosotros, porque el perdón de Dios es un perdón completo, es un perdón total. Y esta es la segunda cosa, porque perdonar forma parte de la gloria de Dios. Esto es importante porque la palabra de Dios nos dice que Dios se deleita en perdonar. Dice que Dios es compasivo y misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, que se compadece de nosotros. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Él se acuerda de nuestra condición. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él es así. Nuestro Dios es un Dios glorioso que mira a sus criaturas, mira nuestra bajeza, mira nuestra debilidad, mira nuestra carnalidad, mira todo lo que somos, la idolatría de nuestros corazones, la hipocresía de nuestras vidas tantas veces, mira toda esa rebeldía y todos esos defectos y debilidades que tenemos, los pecados que cometemos, los pecados que hacemos también por omitir lo que debemos hacer, los pecados de comisión, los pecados de omisión, todo eso lo mira Dios, pero Él dice que se deleita en amar, se deleita en perdonar. Él es así. Y por eso la palabra de Dios está llena de esto. Y esto es porque esa misericordia, esa compasión, la tenemos garantizada nada más y nada menos que en Cristo. Es el Dios de gracia. El Dios de gracia se ha manifestado en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y esto es la satisfacción que Dios tiene de perdonar. Mira, fíjate lo que dice Isaías 48, el versículo 9, que habla también del perdón. Dice: por amor a mi nombre contengo mi ira. Por causa de mi alabanza me refreno para no aniquilarte. Yo lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo podré permitir que mi nombre se profane? O sea, Dios, su gloria la tiene comprometida en ser un Dios que perdona y lo hace por amor también de sí mismo, de su propio carácter, además del amor que nos tiene a nosotros. Pero el perdón no es posible, no es de ninguna manera posible. Dios no podría hacerlo si no fuese a través de la sangre. Y todo eso lo menciona la Biblia desde el principio hasta el final. Menciona que sin derramamiento de sangre, como dice Hebreos, no hay remisión, no hay perdón de pecados, no se puede quitar la culpa. Y es por eso que nosotros hemos sido redimidos con la sangre del Señor Jesús. Y Efesios 1 dice que somos rescatados con esa sangre, somos redimidos por Él. El apóstol Pedro dice que somos rescatados de nuestros pecados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, a través de Cristo nosotros podemos tener la libertad de acercarnos al Señor confiadamente, porque Él viene a nuestro encuentro para abrazarnos. Quizá la parábola o la alegoría, como queramos llamar, más maravillosa de todo esto es la parábola del Padre amoroso, que nosotros llamamos como el Hijo pródigo. Pero mira cómo el Hijo vuelve al Padre porque al final sabe que de alguna manera habrá misericordia, aunque solo sea para ponerle como un siervo, aunque solo sea para darle un trozo de pan y actuar
con la misericordia que se le puede actuar con un mendigo. El hijo pródigo dice: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Voy a volver y voy a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y lo que vemos en esta enseñanza conmovedora es que cuando el hijo está lejos, el padre lo ve y corre a él para abrazarle, para besarle, y no le deja nada más que decir la palabra: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre dice: traed lo mejor para mi hijo, que estaba perdido. Hay un antiguo himno que lo dice, este himno que comienza: nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de alabarte, y cuenta la historia de la salvación, ¿no? Y habla de cuando estábamos perdidos en el mundo, cuando estábamos perdidos en el pecado, y hay una de las estrofas de este maravilloso himno que lo dice de esta manera: te dije, Padre, he pecado, con dolor te dije, algo así, lo estoy diciendo de memoria, hace ya años que no lo leo, pero recuerdo este cántico. Él dice: Padre, he pecado, con dolor te dije, y me abrazaste. Ese es el perdón que recibimos en Jesucristo. No recibimos lo que merecen nuestros pecados, sino recibimos un abrazo. Como dice el Salmo 103, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si Dios no tuviese que pagar conforme a nuestros pecados, ya tendríamos que estar muertos, y más que muertos, tendríamos que estar directamente en el infierno. El infierno tendría que abrirse a nuestros pies cada vez que pecamos, porque la paga del pecado es la muerte y la condenación. Pero en Jesucristo estamos a salvo. Y Dios ha prometido perdonar. Esto es algo que no es una cosa nueva, o sea, no es algo que esté en el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento lo menciona. Voy a hacer con vosotros un nuevo pacto. Ese pacto maravilloso que lo podemos leer en Hebreos 8, versículo 11. Dice: ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Escucha esto: nunca más me acordaré de sus pecados. Dice también aquí que perdonaré sus iniquidades. Eso es parte del nuevo pacto, pero no solamente es que Dios perdona nuestros pecados y no se olvida, y se olvida completamente de ellos en Jesucristo, sino que además hay algo más del nuevo pacto, y es que Dios iba a transformar el corazón de los pecadores, de nosotros, para que pudiésemos ser libres del dominio del pecado, ser libres de la esclavitud del pecado. El capítulo 10 de Hebreos lo dice de esta manera, versículo 16: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en sus mentes. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y teniendo además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de mala conciencia, de una conciencia culpable, y exteriormente lavados con agua pura. Lo que está diciendo aquí el autor de los Hebreos es que en Jesucristo tenemos esa plenitud del perdón de Dios de varias maneras. Primero menciona no solamente que Él va a perdonar nuestros pecados para siempre, sino también viene a decirnos que pondrá su ley en nosotros para librarnos de ese pecado recurrente, para librarnos de ese pecado contaminante, para librarnos de ese pecado que nos va a arrastrar una y otra vez. Dice: pondré mi espíritu en ellos, pondré mi ley en sus corazones. Eso es algo que se menciona también en Jeremías, es algo que se menciona también en Ezequiel. Cambiaré sus corazones de piedra, pondré unos corazones nuevos de carne para que me amen. Él nos va a regenerar por el Espíritu Santo. Y una vez que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, el Espíritu iba a transformarnos más y más para ser libres no solamente de la culpa y de la pena del pecado, sino también de la corrupción del pecado, de la esclavitud del pecado, de la dependencia del pecado, de esa corrupción recurrente que aparece en nosotros. Y es por eso que el Señor nos habla de un perdón
completo, de un perdón instantáneo, pero además de la obra del Espíritu Santo para vencer el pecado. Y esto es importante, porque el perdón de Dios es perfecto y completo porque no viene solo. No solamente que Él nos perdona, sino que Él nos imparte el poder de su Santo Espíritu para que podamos vencer el pecado, superarlo y seguir adelante por la fe en el Señor Jesús y con el poder del Espíritu Santo, con la ayuda también de la palabra de Dios. Ese es el perdón completo porque incluye todo lo que necesitamos para ser libres del pecado. Si solamente Dios nos perdonara y después nos dejara como estamos, pues no podríamos lograr mucho. Pero Él no solamente nos perdona, sino que también nos levanta y nos infunde poder para vivir para Él. Y Él nos limpia nuestras conciencias, como dice aquí, y nos invita a acercarnos a Él, a su presencia, purificados ya con la sangre de Jesús, con un solo sacrificio lo ha hecho para siempre, y teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Uno de los efectos del pecado en nuestras vidas, como todos sabemos, es sentirnos lejos de Dios, sentirnos totalmente sucios y miserables y apartarnos de la oración, apartarnos de la reunión de los creyentes, apartarnos del culto a Dios, apartarnos de la palabra de Dios. El pecado nos tiene ese efecto secundario de hacernos también sentirnos miserables y entonces alejarnos de Dios. Pero el Señor nos dice que es al contrario. De hecho, lo hemos leído al principio, ven a mí porque yo te redimí. O sea, Dios nos llama a venir a Él, aún como estemos. Por eso, tal y como soy, como dice aquel cántico, podemos acercarnos al Señor, porque Él se deleita en perdonar. Él es el Dios salvador. Y Jesús, el nombre de Jesús, que significa Dios salva, el nombre de Jesús, que significa Salvador, la obra de Jesús es esa. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y por eso el oficio de Jesús, entre otros que tiene, por supuesto, porque está también el Emmanuel y otros más, pero el oficio principal de nuestro Señor Jesucristo es salvarnos de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo vamos a separarnos de Él? Si hemos pecado, no debemos apartarnos de Jesús, debemos todo lo contrario, pegarnos más a Él, porque Él es el Salvador. Es el único que nos puede dar este perdón completo que el Padre ha provisto, porque Él subió a la cruz, Él fue llevado a la cruz por ese motivo. Entonces, cuando seamos tentados y acusados por el diablo y otras muchas cosas para apartarnos de Dios, para apartarnos de la congregación cristiana, para apartarnos de la oración, para apartarnos o separarnos, distanciarnos de Él, de su palabra, de alguna manera, recordemos esto. Recordemos que los enfermos son los que tienen que ir al médico. Los enfermos son los que necesitan un cirujano. Y por lo tanto, la solución es ir a Jesús, porque Él dice, Él se le acusaba y se le decía que Él comía con los pecadores, que Él tenía comunión con los pecadores, que Él recibía a los pecadores. Y eso es lo que nosotros somos. Nosotros, hermanos, somos pecadores, pero Jesús recibe a los pecadores. Jesús come con los pecadores arrepentidos, para darles vida, para darles salvación. Y Él los busca. ¿Recuerdas que aquella historia maravillosa de Zaqueo? Un hombre totalmente perdido en su pecado, perdido en el robo, en la estafa. Un hombre odiado, un hombre que había hecho fortuna a través de esas prácticas terribles. Pero Jesús se fijó en él y Jesús le dice, Zaqueo, baja, que es necesario que entre yo a tu casa. Es necesario que vaya yo contigo. Y él le recibió gozoso. Y cómo el Señor le perdona y cómo hay un cambio tremendo en el que dice, voy a devolver, voy a hacerlo de otra manera. Voy a devolver lo que la mitad de los bienes doy a los pobres, el resto lo voy a devolver 4 veces. Y Jesús dice, hoy ha entrado la salvación en esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús es el amigo de los pecadores arrepentidos. Y siempre debemos entonces buscarle a Él, no separarnos de Él, sino buscarle a Él. Jesús no es para las buenas personas. Jesús no es para los que se creen muy santos y muy religiosos, que se creen que están muy bien. Jesús es para los que están mal. Jesús lo dijo de esta manera, los sanos no tienen necesidad de médico. Cuando le acusaban, mira, comes con los pecadores, los sanos no tienen necesidad de médico. No es que haya ninguno sano, sino los que se creen sanos
no tiene necesidad de médico. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Jesús es la gloria de Dios misma, extendiéndose para perdonarnos. Eso es lo maravilloso. Y la tercera y última cosa que quiero compartir con vosotros es cómo recibir este perdón de Dios. Porque lo necesitamos. Y hay unas condiciones, pero verás, las condiciones no son la religión. Las condiciones no son nuestras propias ideas o la evaluación que hagamos de nuestro arrepentimiento y otras muchas cosas, o los consejos de otros acerca de qué tenemos que hacer. Vamos a ir a la palabra de Dios directamente. Y la palabra de Dios es muy clara, muy sencilla y muy directa. Simplemente dice, deje el impío su camino, deje el hombre necio sus pensamientos y vuélvase al Señor, que será amplio en perdonar. Eso dice Jesús. Buscad al Señor en el tiempo que puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Vuélvete al Señor, que es amplio en perdonar, que es grande en misericordia. Isaías 55, versículo 6, versículo 7. Cuando alguien busca el perdón de Dios, se da la media vuelta. Deja el pecado y se vuelve a Dios. Eso la palabra lo llama conversión. Dar media vuelta por el camino equivocado en donde ibas y volverte al Señor. Pero él dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La única condición para ser perdonado es arrepentirse, es creer en el Señor Jesucristo, dar media vuelta hacia Él. Y eso es algo que no ocurre solamente una vez cuando vinimos a ser de Cristo por la gracia de Dios, sino que debemos hacerlo constantemente, dar la media vuelta y volvernos a Él, porque así nos va a dar tiempos de refrigerio espiritual. La gran causa de muchos problemas espirituales que tenemos es que hay pecado en nuestra vida que no queremos reconocer, que no queremos dejar, que no queremos abandonar, que creemos que son superiores a nosotros, que nos creemos que esclavos de ellos, no sé, todas estas cosas, todas estas mentiras. Pero dice aquí, vuélvete al Señor y Él te dará tiempos de refrigerio. Entonces hay que volverse al Señor arrepentidos. Y la segunda cosa es la fe, porque eso es algo tan maravilloso. Somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Si confías en el Señor Jesucristo, su sangre te limpia de todo pecado. Y todas estas cosas os he escrito para que no pequéis. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, Él es el sacrificio por nuestros pecados. Y entonces la sangre preciosa de Jesús, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Somos salvos y somos limpios solo por la sangre de Jesucristo, que es el verdadero desinfectante del pecado. La verdadera limpieza del pecado está en el Señor Jesucristo. Y por eso hay que buscar la limpieza en Él, porque Él es el Salvador de los pecadores. Y por eso cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros venimos a Cristo y Él nos limpia de todos nuestros pecados, y recordemos que los pecados no son solamente cosas malas que yo puedo hacer, sino también son cosas que debería hacer y no hago. Amar a Dios sobre todas las cosas, como luego decimos, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Es el gran mandamiento de la ley. Y muchas veces ni amamos a Dios como debiéramos, ni tampoco al prójimo como nosotros mismos. Entonces, el pecado no solamente tiene que ver con algo malo que yo he hecho, y que por lo tanto me doy cuenta de eso, sino también aquellas cosas que debería hacer, que por mi egoísmo, mi orgullo, mi incredulidad, mi idolatría y otras cosas que hay en mi vida, dejo de hacer aquello que debería realmente hacer. Entonces, para todo esto está el remedio del Señor Jesucristo, que Él nos recubre con su justicia. Somos justificados pues por la fe y tenemos entonces paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y como eso es así, como tenemos previsto y provisto en Cristo la limpieza y la liberación del pecado, entonces, en base a eso, todos nuestros pecados pueden ser perdonados y podemos recibir del Señor el gozo del perdón. Como también dijo David, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Eso quiere decir que David está pidiendo no solamente en el Salmo 51, que es el Salmo del pecador arrepentido, no solamente está pidiendo David que el Señor le perdone, no solamente está pidiendo David que el Señor le limpie de sus pecados, de sus culpas, sino dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que pedimos cuando nosotros queremos ser limpios del pecado es que Dios nos dé ese espíritu recto, ese corazón renovado para apartarnos del pecado, para vivir únicamente para Él. Entonces, si hemos pecado, vengamos entonces a Cristo. Vengamos a Él para que Él nos perdone y nos limpie de toda maldad. Y así nosotros podamos también perdonar a otros. Porque verás, el gran problema de el no perdonar a otras personas es que nosotros mismos nos creemos mejores. Nosotros mismos creemos que estamos por un nivel más alto. Que nosotros no hemos pecado de la manera que han pecado otros que son más malos que nosotros. Entonces decimos, bueno, mis pecados son más chicos, mis pecados son con P minúscula, los pecados de otros son con P mayúscula. Siempre tendemos a ver a los demás como peores que nosotros y sentirnos así mejor. Pero escucha, toda la ley de Dios nos dice que somos igualmente pecadores. Los pecados de unos se ven más que los de otros, pero da igual. La raíz del mal, nuestro corazón depravado y corrompido, miserable, nuestro corazón, dice, perverso y engañoso, se disfraza de tantas maneras que el pecado siempre va a salir de un modo o de otro. El pecado del religioso y el pecado del irreligioso, todos van a salir igual. Pero escucha, si Dios nos ha perdonado a nosotros, entonces nosotros también tenemos que perdonar a otros. Y eso es lo que dice aquí Colosenses, cuando dice de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo nos perdonó completamente, Cristo nos perdonó eternamente, Cristo nos perdona perfectamente y nosotros también debemos intentar hacerlo. Debemos perdonar completamente, debemos olvidar completamente, debemos también renovar nuestra fe en las promesas del Señor y acercarnos a Él con toda confianza. Porque aunque hayamos pecado, es verdad, pero como dijo aquel hombre de Dios, y es una frase que me encanta, es una frase maravillosa, solamente sé dos cosas, que soy un gran pecador, pero que tengo un gran Salvador, que es Cristo Jesús. Y ahora os invito, amigos, hermanos, a tener un momento de oración para cerrar este tiempo con la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Señor Jesucristo, no tenemos ninguna excusa delante de ti porque todos somos pecadores. Ni uno solo de nosotros puede levantar la mano. Ni uno solo de nosotros puede decir, he aquí, yo no he pecado. Tu palabra lo dice bien claro. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Nuestras bocas son como tumbas que hablan lo que no deben. Nuestros corazones sienten lo que no deben sentir. Nuestros pensamientos piensan lo que no te agrada. Pero Señor, sálvanos de nuestros pecados. Ayúdanos a confesarte nuestros pecados. No solamente a decir que somos pecadores como concepto general, sino a traer delante de tu presencia cerrada nuestra puerta nuestros pecados y miserias para que tú nos libres de ellos. Para que tú nos libres de ese orgullo y ese egoísmo. Para que tú nos libres de esas mentiras, de esas cosas, Señor, que te desagradan a ti. Ayúdanos, Señor, y por medio de tu poderoso y tu victorioso Espíritu Santo, que tu Espíritu venga de tal manera sobre nosotros con tal poder, que tal como se prometió, para aquellos que se arrepintieran y se convirtieran a ti, vendrían tiempos de refrigerio y tú ibas a enviar al Espíritu Santo. Y es lo que nosotros necesitamos, Señor. Espíritu de Dios, ven a nosotros, convéncenos de nuestro pecado, convéncenos de justicia y de juicio, y no solamente nos lleves a la convicción y al banquillo de los acusados, sino también llévanos a Cristo para que nos limpie y finalmente llénanos de tu poder para vencer el pecado y caminar con Él cada día. Ayúdanos a hacerlo, guárdanos y bendícenos, y en estos tiempos duros, difíciles, concédenos tu gracia y tu misericordia, no porque nosotros merezcamos nada, no porque tengamos alguna virtud o que seamos buenas personas o hayamos hecho algo que lo merezca, ni mucho menos,
simplemente es por la gracia que tú nos recibes, simplemente es en virtud de la muerte de Cristo. Solo podemos acercarnos a ti confiadamente para hallar gracia y oportuno socorro, solo por medio de su sacrificio, por nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Por medio de Él pedimos tu bendición. Y Señor, también queremos pedirte que si hay en nuestro corazón todavía rencor y amargura y dolor contra alguien que no hemos perdonado aún, haznos ver tu cruz y haznos ver nuestros pecados y darnos cuenta de que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco tú nos vas a perdonar, y que debemos perdonar tal como tú nos has perdonado, para la gloria tuya. Ayúdanos a hacerlo. Sánanos, restáuranos y transfórmanos por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, humildemente te adoramos y confesamos nuestros pecados. Amén. Un abrazo muy fuerte, hermanos. Que el Señor os bendiga. Estamos en contacto y si Dios quiere, cada mañana intentaré pasar también un breve tiempo devocional que estamos teniendo. Os doy las gracias a aquellos que me habéis enviado vuestras sugerencias y también a aquellos que se me han animado a seguir haciéndolo. Lo voy a seguir haciéndolo con mucho gusto. Y es un abrazo muy grande, queridos hermanos. Aunque no nos veamos, seguimos orando unos por otros y sobre todo por aquellos que están en dificultades. Que el Señor os bendiga y hasta muy pronto. Mucho ánimo. Acerquémonos al Señor entonces, confiadamente. Hasta pronto.